El capitán Lee Jae-yun se aferró a la barandilla metálica del puente de su nave mientras otra oleada de pánico invadía los canales de comunicación. A través de la pantalla principal, observó docenas de naves que pasaban a toda velocidad, aterrorizadas. No eran naves militares. Eran cargueros, transatlánticos y mineros repletos de familias que huían para salvar la vida. El Defiance Edge había conocido tiempos mejores. Su casco mostraba cicatrices de innumerables batallas y su armamento era anticuado en comparación con las naves más nuevas de la flota. Pero era su nave, y su tripulación de 200 hombres había servido junta durante 3 años. Confiaban plenamente los unos en los otros. La teniente Park Mer, sentada en su puesto, sus dedos se deslizaban sobre los controles de comunicación. Su rostro, habitualmente alegre, se veía sombrío mientras los informes llegaban desde el espacio. Se quitó los auriculares y se giró hacia él. «Capitán, es peor de lo que pensábamos». La segunda flota intentó resistir en la estación Kepler. El almirante Kim encabezó la carga con su nave insignia, pero se detuvo, luchando por encontrar las palabras. La hegemonía los atravesó como si fueran papel. 15 naves destruidas en menos de 1 hora. Jan sintió un vuelco en el estómago. El almirante Kim había sido su mentor en la academia, quien le enseñó que a veces un buen capitán debía tomar decisiones imposibles. Ahora Kim se había ido junto con miles de buenas personas. Tras ellos, un enorme convoy de naves civiles se extendía por kilómetros. 50.000 personas, niños, ancianos, trabajadores, profesores, todos dependían de los militares para ponerse a salvo. La mayoría nunca había visto una guerra. Probablemente estaban aterrorizados, apiñados en bodegas de carga y compartimentos de pasajeros, confiando en que alguien los protegería. El enemigo se acercaba. Juan podía verlos ahora en los sensores de largo alcance, formas oscuras moviéndose por el espacio como depredadores hambrientos. La hegemonía había aparecido de la nada hacía 6 meses. Nadie sabía de dónde venían ni qué querían. Simplemente atacaron, conquistaron y avanzaron al otro mundo. Sus naves parecían estar vivas. En lugar de metal y electrónica, estaban hechas de algún tipo de material orgánico que podía curar el daño y adaptarse a los ataques. Eran rápidas, letales y estaban comandadas por alienígenas que parecían disfrutar causando dolor. Todos los mundos que visitaban estaban abandonados, destrozados y vacíos. El ingeniero Chohan subió de las cubiertas inferiores, con el uniforme manchado de grasa y refrigerante. Era joven, pero brillante con las máquinas. Si alguien podía mantener su vieja nave en funcionamiento en un combate, era él. «Capitán, he revisado todos los sistemas. Estamos funcionando a un 70% de eficiencia. Los motores principales están sólidos, pero nuestros generadores de escudos, los neumáticos, muestran su edad en un combate directo contra esas bioips». Negó con la cabeza. La oficial táctica Yoon So-young levantó la vista de los controles de sus armas. Estaba tranquila y concentrada, el tipo de persona que podía calcular soluciones de disparo mientras la nave se desmoronaba a su alrededor. «Señor, estoy rastreando 50 naves enemigas en su fuerza avanzada. Cada una tiene aproximadamente el doble de nuestro tamaño y potencia de fuego. 50 contra 1. Esas eran las probabilidades que hacían que los capitanes inteligentes se retiraran. Pero retirarse significaba abandonar a los civiles. Y en algún lugar detrás de esas 50 naves estaba la flota principal de la hegemonía. Cientos de bioips que darían caza a cada nave de refugiados. La oficial de comunicaciones Nam Dawn levantó la mano. «Capitán, recibo mensajes del convoy civil. Quieren saber qué está pasando. Algunos capitanes de transporte preguntan si deberían dispersarse e intentar huir por su cuenta». Aguzó la vista un momento. Dispersarse podría salvar a algunos, pero la mayoría serían perseguidos individualmente. Las naves Hegemony eran más rápidas y tenían mejores sensores. Permanecer juntos les daba una oportunidad,
pero solo si alguien contenía al enemigo el tiempo suficiente para que alcanzaran el punto de salto a espacio amigo. Pensó en su tripulación. Park Mirror tenía un hermano menor que estudiaba ingeniería en la Tierra. Cho-Hun estaba comprometida con un profesor en la colonia Nueva Alma. Yoon So-young enviaba la mitad de su paga para mantener a sus padres. Todos tenían vidas, sueños, personas que los amaban. Pero detrás de ellos había 50.000 personas más con sus propias familias y sueños. Todos a bordo. Les presento al capitán, anunció Jun por el sistema de comunicación interno de la nave. Puestos de combate, toda la tripulación a puestos de emergencia. Tenemos civiles que proteger y vamos a cumplir con nuestro deber. Oía el ruido de las botas corriendo por los pasillos mientras su tripulación se apresuraba a sus posiciones. En la sala de máquinas, Jun estaría llevando sus viejos reactores a la máxima potencia. En la enfermería, el doctor Sinara se estaría preparando para las bajas. Por toda la nave, 200 personas se preparaban para enfrentarse a adversidades imposibles. Hoy mantenemos la línea, dijo Jun en voz baja, observando. Las naves enemigas se agrandaban en su pantalla. El filo del desafío giró para encarar la tormenta que se aproximaba. El almirante Beltar extendió sus 6 brazos sobre las superficies de control del puente viviente de su nave insignia. Las paredes orgánicas pulsaban con una tenue luz roja, acorde con su estado de ánimo. A través del enlace bioneural, podía sentir los pensamientos de sus comandantes de flota. 50 de las mejores naves de guerra de la hegemonía, cada una capaz de destruir una ciudad entera. Esto debería haber terminado en minutos. Una pequeña nave humana contra toda su fuerza de avanzada. Sin embargo, de alguna manera, esa diminuta nave se escabullía de cada ataque. Informe. Beltar hizo clic en el lenguaje áspero de su gente. Su oficial táctico, un alienígena más joven con rasgos de insectos similares, señaló hacia la pantalla principal. La nave humana rechaza los protocolos de combate estándar. Se esconden tras fragmentos de asteroides, usan nubes de escombros para enmascarar sus movimientos y disparan desde ángulos imposibles. Observó cómo el frigot humano desaparecía tras un trozo de estación espacial destruida, solo para emerger de una dirección completamente diferente. Sus armas eran primitivas comparadas con los biocañones de hegemonía, pero las usaban de maneras que no tenían sentido. Fascinante, hizo clic. Luchan como si no supieran que ya están muertos. Dentro del borde de desafío, el ingeniero Choui Jun se secaba el sudor de la frente mientras trabajaba frenéticamente en la bahía de armas. A su alrededor, su equipo desmontaba cargas mineras que habían encontrado en la bodega de carga. Explosivos normalmente utilizados para operaciones de minería de asteroides. Esto es una locura, murmuró el suboficial Lee Mino, mientras retiraba con cuidado el detonador de otra carga. Estas cosas no están diseñadas para dispararse desde tubos lanzatorpedos. John sonrió a pesar del peligro. De todas formas, nada de esta pelea tiene sentido. Pásame ese cortador de plasma. Había descubierto que modificando las cargas mineras y añadiendo algunos componentes de sus kits de reparación de emergencia, podía crear torpedos improvisados con el doble de potencia que sus armas normales. La explosión podría ser impredecible, pero impredecible era justo lo que necesitaban en ese momento. En el puente, la oficial táctica Yoon So-young observaba sus pantallas con intensa concentración. Las naves Hegemony se movían en perfecta formación como un banco de peces mortales. Pero las formaciones tenían patrones, y los patrones se podían predecir. «Capitán, tengo una solución de disparo», gritó. «Pero requiere que volemos directamente a través de ese campo de asteroides a máxima velocidad». El capitán admiró la pantalla táctica. El campo de asteroides era denso, lleno de rocas giratorias que podrían destrozar su nave. Pero ocultos entre esas rocas estaban los restos de un carguero destruido. Restos que podrían servir de cobertura para el tipo de ataque sorpresa que Jun planeaba. «Hazlo», ordenó.
El filo de desafío se zambulló en el campo de asteroides como un nadador que se zambulle en aguas turbulentas. Las rocas rasparon su casco al serpentear entre enormes rocas flotantes. Las naves de la hegemonía lo siguieron, pero su mayor tamaño les dificultaba navegar por los estrechos espacios. Ahora, gritó Yun. Las cargas mineras modificadas de Hun salieron disparadas de sus tubos de torpedos, ocultas entre los escombros naturales del campo de asteroides. Las naves de la hegemonía las detectaron demasiado tarde. 3 bionaves recibieron impactos directos, sus cascos vivientes rugieron mientras las inesperadas explosiones desgarraban su armadura orgánica. Beltar sintió el dolor de sus naves dañadas a través del enlace bioneural. Sus mandíbulas chasquearon de ira. Imposible. ¿Cómo penetraron nuestra armadura con armas tan primitivas? Pero los humanos no habían terminado. Mientras la flota de Igemani se reagrupaba, el filo de desafío ya se dirigía a su siguiente posición. La oficial de comunicaciones Namdun había estado monitoreando las comunicaciones de la hegemonía, buscando patrones en su lenguaje táctico. Capitán, creo que he descubierto cómo coordinan sus ataques, dijo con entusiasmo. Usan pulsos bioneurales en una frecuencia específica. Si podemos interferir esa frecuencia, su formación se desintegra, concluyó. Genial. Hágalo. La señal de interferencia se interrumpió justo cuando las naves de la hegemonía iniciaban otro ataque coordinado. De repente, 50 naves que se movían como una sola unidad se tropezaron. Sus enlaces bioneurales se interrumpieron. La doctora Sinahar trabajó rápidamente en la enfermería mientras ingresaban los tripulantes heridos. Una brecha en la sección 7 había herido a 3 ingenieros y las constantes maniobras causaban lesiones en toda la nave. Pero todos los que remendó insistieron en regresar a sus puestos. Doctor, necesito volver a mi puesto, dijo el tripulante Park Jin-soo, intentando ponerse de pie a pesar de tener el brazo roto. Mi equipo me necesita. Su equipo lo necesita con vida, respondió con firmeza, mientras le aplicaba una férula médica. Pero lo entiendo. Solo prométeme que tendrás cuidado. Por toda la galaxia, otras especies observaban esta batalla imposible a través de sensores de largo alcance e intercepciones de comunicación. La hegemonía había conquistado 12 civilizaciones diferentes en el último año. En cada ocasión, el patrón era el mismo: fuerza abrumadora, rendición rápida, dominio total. Pero esto era diferente. Una nave humana no solo sobrevivía contra 50 naves de la hegemonía, sino que incluso infligía daños. La noticia se extendió rápidamente por las redes clandestinas de resistencia y los canales diplomáticos. En el puente de una nave de observación distante, un comandante alienígena se dirigió a su tripulación. ¿Están grabando esto? Sí, señor. Los humanos, de hecho, están haciendo que la hegemonía funcione para esta victoria. De vuelta en el campo de asteroides, la batalla continuaba. El filo de desafío estaba sufriendo mucho. Daños, brechas en los agujeros, sistemas defectuosos, tripulación herida, pero seguían luchando con una determinación que parecía sorprenderlos incluso a ellos mismos. Beltar se encontró comprometiendo cada vez más naves a lo que debería haber sido una simple operación de limpieza. Los humanos lo estaban haciendo quedar en ridículo delante de sus superiores. Señor, su oficial táctico informó, hemos perdido 7 naves y la nave humana sigue operativa. 7 naves contra una antigua fragata humana. La galaxia observaba, de hecho, y comenzaba a preguntarse si la hegemonía era realmente tan invencible como afirmaban. La batalla llevaba 6 horas en pleno apogeo. 6 horas que deberían haber durado 6 minutos. La Defiant Sech parecía haber pasado por una picadora de carne. Las placas del casco estaban desgarradas, la atmósfera se desprendía de múltiples brechas y la mitad de sus sistemas de armas estaban completamente destruidos. Sin embargo, de alguna manera, imposiblemente, seguía luchando. Comunicaciones. La oficial Namdaun estaba sentada en su puesto,
con el uniforme desgarrado y una venda alrededor de su brazo izquierdo. Saltaban chispas de los circuitos dañados a su alrededor, pero mantenía la mano firme en los controles. Su voz resonó por docenas de sistemas estelares mientras transmitía en todas las frecuencias que alcanzaba. Esta es la nave humana, Defiant Sech. Nos superan en número 50-1. Nos superan en armamento. No nos superan en combate. Las palabras tenían un peso mucho mayor que su simple significado. Por toda la galaxia, comandantes alienígenas. Y la población civil escuchó esa transmisión y sintió algo que no habían experimentado en años. Esperanza. En la enfermería, la doctora Sinahar había convertido sus pequeñas instalaciones en algo parecido a un hospital de campo de batalla. Los tripulantes heridos yacían en todas las superficies disponibles, mesas de reconocimiento, sillas, incluso en el suelo. Se movía entre ellos con poca práctica. Su formación médica estaba al límite. El tripulante Yuo recibió metralla en el pecho cuando una explosión de ácido de gran tamaño devoró el casco cerca de la sala de máquinas. Debería haber estado inconsciente por el dolor y la pérdida de sangre. En cambio, intentaba incorporarse. «Doctor, tengo que volver a mi puesto», dijo apretando los dientes. «El acoplamiento de potencia de la sección 4 es inestable. Si falla, alguien más lo arreglará», respondió ella, empujándolo hacia abajo. Pero incluso mientras hablaba, estaba preparando otra dosis de estimulantes de combate. Había visto la misma determinación en cada tripulante herido. No luchaban por la gloria ni por las medallas. Luchaban porque 50.000 civiles contaban con ellos. Le inyectó el tubo en el brazo y negó con la cabeza. «Funcionan solo con fuerza de voluntad», murmuró. En cuestión de minutos, Sun Hou se puso de pie, dirigiéndose a la sección dañada a pesar de sus protestas. Por toda la nave, se repetían escenas similares. El ingeniero Cho-Hun llevaba horas trabajando sin descanso, con las manos negras de grasa y los ojos inyectados en sangre por la fatiga. Cuando el suboficial Lee Mino sugirió que se tomara un descanso, Han se limitó a reír. «¿Descansar? Podemos retirarnos cuando esos civiles estén a salvo». Señaló otra sección del equipo dañado. «Además, quiero ver qué otros trucos podemos usar con estos alienígenas imbéciles». El equipo de ingeniería se había convertido en un maestro de la improvisación. Cuando sus tubos principales de torpedos fueron destruidos, manipularon cargas mineras para disparar desde el sistema de eliminación de basura. Cuando sus generadores de escudo fallaron, usaron las abrazaderas de carga magnéticas y de la nave para agarrar trozos de asteroide y usarlos como blindaje. Cada sistema roto se convertía en una oportunidad para intentar algo que el enemigo no esperaría. En el puente, el capitán Lee Yan observaba trabajar a su tripulación con una mezcla de orgullo y asombro. La oficial táctica Yun So-young había estado calculando soluciones de disparo. Durante horas, sus dedos bailando sobre controles que chispeaban y humeaban por los daños de la batalla. Hacía tiempo que había dejado de seguir las tácticas militares estándar y había empezado a inventar nuevas sobre la marcha. «Capitán, tengo una idea», dijo, sin levantar la vista de sus pantallas. «Es una locura, pero también lo es todo lo demás que hemos hecho hoy». Su plan consistía en usar el combustible restante de los propulsores para crear una explosión falsa que haría. Parecía que su nave había sido destruida. Mientras las naves y Gemini se acercaban para confirmar la destrucción, el filo de desafío flotaría silenciosamente entre los escombros y lanzaría un ataque sorpresa. «Tan joven, ese plan tiene 1.000.000 de posibilidades de salir mal», dijo Yan. Sonrió con tristeza. «Sí, señor. Pero solo necesita salir bien una vez». A años luz de distancia, la batalla imposible era observada por incontables civilizaciones. En la capital de la República de Talbo, los líderes militares se reunieron alrededor de las pantallas de comunicación, analizando cada movimiento de la nave humana. «¿Cómo siguen vivos?», preguntó el general Mordan,
con los 4 ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Los Hegemony destruyeron toda nuestra tercera flota con la mitad de esas naves. Su ayudante, un oficial más joven llamado Belra, se inclinó hacia adelante. Señor, observe sus tácticas. No luchan como una unidad militar. Luchan como un animal acorralado que se niega a morir. Conversaciones similares se estaban dando en docenas de mundos. Las especies que se habían rendido a la hegemonía sin disparar un tiro observaban cómo los humanos se negaban a rendirse ante las adversidades. El impacto psicológico fue enorme. En el mundo minero de Cataraprime, un grupo de combatientes de la resistencia se apiñaba alrededor de un viejo receptor de comunicaciones, escuchando las transmisiones de Nam Down. Habían planeado rendirse para evitar bajas civiles. Ahora lo estaban reconsiderando. Si una nave humana puede hacer sangrar a la hegemonía, dijo su líder, quizás no tengamos que rendirnos y hacernos los muertos. De vuelta a bordo del Filo del Desafío, la tripulación continuó su lucha desesperada. No tenían ni idea de que su lucha inspiraba a otros en toda la galaxia. Estaban centrados en un objetivo simple: ganar tiempo suficiente para que el convoy civil escapara. El almirante Beltar comenzaba a comprender algo que lo aterrorizaba. Estos humanos no solo se negaban a rendirse. Estaban cambiando las reglas del juego. Todas las especies que la hegemonía había conquistado habían luchado según principios militares lógicos. Cuando la derrota se hizo inevitable, se rindieron para preservar vidas. Pero los humanos parecen tener una definición diferente de inevitable. Señor, informó su oficial táctico, hemos perdido 12 naves a causa de esta única nave humana. Nuestras fuerzas restantes solicitan permiso para retirarse y solicitar refuerzos. 12 naves. 12 contra una fragata humana destartalada que debería haber sido destruida hace horas. Por primera vez en su carrera militar, el almirante Beltar comprendía lo que significaba luchar contra humanos. Y comenzaba a comprender por qué la galaxia observaba con tanto interés. Los humanos no solo libraban una batalla. Estaban dejando una huella. El Defiant Sech se sacudió violentamente cuando otra ola de ácido verde salpicó su casco. El capitán Lee Jaiun sintió vibrar las placas de cubierta bajo sus pies, y en las profundidades de la nave, oyó el siseo de la atmósfera escapando por nuevos agujeros. Su hermosa y vieja fragata se moría pieza a pieza, pero se negaba a rendirse. Saltaban chispas de los paneles de control dañados alrededor del puente. La iluminación principal había fallado hacía horas, dejándolos con el resplandor rojo de la energía de emergencia. La mitad de las pantallas estaban agrietadas o completamente a oscuras. A través de las ventanas restantes, Jan podía ver las enormes bioips de la hegemonía dando vueltas como depredadores alrededor de sus presas heridas. Brecha de casco en la sección 12, informó el oficial de control de daños Kim Tjin por él. Intercomunicador crepitante. La estamos sellando, pero nos estamos quedando sin parches de emergencia. H asintió con gravedad. Llevaban 8 horas seguidas tapando agujeros. Los sistemas de reparación automatizados de la nave habían fallado hacía tiempo, obligando a su tripulación a sellar las brechas a mano con sopletes y placas de metal rescatadas de zonas no esenciales. La teniente Park Mirror estaba encorvada sobre su consola de comunicaciones, con el rostro iluminado por el brillo parpadeante de las pantallas. La estática llenaba la mayoría de los canales, pero ella seguía trabajando, ajustando frecuencias y potenciando la señal con un equipo que apenas se mantenía en pie. «Capitán», gritó de repente, su voz atravesando el caos. «Estoy captando algo en los sensores de largo alcance». Múltiples contactos se desconectaban del hiperespacio. Han sintió un vuelco en el corazón. Más refuerzos de la hegemonía acabarían con esta lucha de una vez por todas. Pero mientras Meera trabajaba para borrar las lecturas de los sensores, su expresión cambió de preocupación a asombro. «Señor, estas no son naves. Estoy leyendo señales de la República Talvo, naves del Cuerpo de Defensa Nexiano y más llegando a cada minuto». La pantalla táctica cobró vida,
mostrando docenas de nuevos contactos que aparecían en el borde del sistema. Naves de especies que la hegemonía había conquistado meses o incluso años atrás. Naves que deberían haber estado escondidas por miedo, no corriendo hacia una batalla contra todo pronóstico. ¿Cuántas?, preguntó Jan, sin atreverse a creer lo que veía. 60 naves y contando. Señor. Están transmitiendo en todas las frecuencias. Meera se ajustó los auriculares y tradujo los mensajes entrantes. El comandante Telbore dice que escucharon nuestras transmisiones. Han terminado de funcionar. El almirante Beltar miró sus propias pantallas tácticas con total incredulidad. Donde momentos antes se preparaba para asestar el golpe final a la obstinada nave humana, ahora se enfrentaba a una creciente flota de enemigos. Especies que se habían rendido. Sin luchar, nos apresuramos a la batalla junto a los humanos. Esto es imposible, les dijo furioso a sus subordinados. Los Talbot firmaron un tratado de rendición. Los nexianos aceptaron pagar tributos. No tienen motivos para luchar. Pero su oficial táctico ya estaba analizando las naves que se aproximaban. Señor, no siguen los protocolos estándar de retirada. Estas naves están configuradas para el ataque, no para la defensa. Quieren luchar. La primera oleada de naves que llegaban abrió fuego. Inmediatamente, sus armas apuntaron a las naves de la hegemonía que habían estado atacando el borde del desafío. Brillantes rayos de energía y estelas de misiles iluminaron el espacio mientras los recién llegados anunciaban sus intenciones con una claridad devastadora. A bordo de un crucero de batalla Talbot, el comandante Tobin se dirigió a su tripulación por las comunicaciones internas de la nave. Su gente se había visto obligada a rendirse hacía 6 meses cuando la hegemonía amenazó con destruir sus colonias. Desde entonces, habían presenciado con impotencia cómo su mundo era despojado de recursos y su gente tratada como esclava. Hoy contraatacamos, anunció. Los humanos nos han demostrado que la hegemonía puede desangrarse. Ahora les haremos pagar por cada mundo que han tomado. Los Talba habían sido comerciantes pacíficos antes de la llegada de la hegemonía. Pero ver al filo del desafío luchar durante 8 horas seguidas había despertado algo en ellos. Una furia que desconocían. Escenas similares se repitieron en la flota que se aproximaba. Pilotos nexianos, que antes eran agricultores y comerciantes, ahora realizaban incursiones de ataque contra naves biológicas del doble de su tamaño. Especies que nunca habían trabajado juntas coordinaban sus ataques con la precisión de veteranos. El ingeniero Chohun sintió que la nave se estremecía al recibir fuego amigo, apuntando a las naves de la hegemonía que se acercaban para la matanza. A través de una ventana dañada, pudo ver la hermosa vista de las naves aliadas uniéndose a la lucha. «Oye, Mino», le gritó a su asistente. «Mira eso. Ya no estamos solos». El suboficial Lee Mino sonrió al observar una formación de pequeños cazas nexianos hostigar a una enorme bionave. «¿Crees que aprendieron esas tácticas de nosotros?» «No», respondió Jun, mientras soldaba otro parche sobre una brecha en el casco. «Creo que las aprendieron de la ira». La dinámica de la batalla cambió por completo. Lo que habían sido 50 naves Hegemaní rodeando una nave humana moribunda se convirtió en un combate masivo de flota con cientos de participantes. Los alienígenas que se habían unido a la lucha trajeron armas nuevas, municiones completas, y lo más importante, la determinación de personas que habían encontrado su coraje. La doctora Sinara hizo una pausa en su trabajo al sentir que el movimiento de la nave cambiaba. En lugar de las desesperadas maniobras evasivas que habían estado realizando todo el día, el filo de desafío ahora se movía con determinación, coordinándose con las naves aliadas. La doctora llamó al tripulante Park Hyo desde su cama. «Estamos ganando». Miró a través de una pequeña ventana la batalla que se arremolinaba afuera. Las naves biológicas Hegemaní recibían daños desde múltiples direcciones. Sus formaciones perfectas, interrumpidas por los ataques de especies que creían haber derrotado por completo. «Creo», dijo lentamente,
que ya no estamos perdiendo solos. El capitán Hun permaneció de pie en su puente dañado, observando cómo lo imposible se convertía en realidad. Su nave moribunda se había convertido en el centro de la mayor batalla multiétnica de la historia galáctica. La desesperada. Las transmisiones que el oficial de comunicaciones Nam Dawn había estado enviando durante horas habían llegado más lejos de lo que jamás imaginó. Espejo, conectame con todas las naves aliadas, ordenó. Al establecerse la conexión, la voz de Jaiun resonó por la zona de batalla hasta los capitanes y tripulaciones de una docena de mundos diferentes. Les habla el capitán Lee Jaiun de la nave humana, Defiant Sech. Hace 8 horas, nos enfrentamos solos a este enemigo. Ahora, lo enfrentamos juntos. Hoy demostramos que nadie tiene que rendirse ante la tiranía. El almirante se encontraba al mando de una batalla. Ya no estaba ganando. Los Hegemony habían construido su imperio sobre el principio de que una fuerza abrumadora haría inútil la resistencia. Pero estos humanos le habían mostrado a la galaxia algo diferente. Que a veces negarse a rendirse era más poderoso que cualquier arma. La era de la conquista fácil estaba llegando a su fin. Y estaba llegando a su fin porque una nave humana había decidido mantener la línea. La batalla había alcanzado un nivel de desarrollo sin precedentes en la galaxia. Lo que comenzó como una nave humana enfrentándose a 50 naves de hegemonía se había convertido en un conflicto masivo que abarcaba 3 sistemas estelares enteros. Naves de docenas de especies luchaban juntas, con su furia combinada dirigida contra el imperio que las había aterrorizado durante tanto tiempo. El capitán Lee Yan permanecía en el puente del filo del desafío, observando el caos que se desataba a su alrededor. Su nave se mantenía unida gracias a las soldaduras de emergencia, las oraciones y su terquedad. La mitad de la tripulación estaba herida. La mayoría de los sistemas estaban fuera de servicio y les quedaban las últimas municiones. Pero seguían luchando. La enorme nave insignia del almirante Beltar se alzaba imponente como una montaña de metal y hueso viviente. La Bioip era 3 veces más grande que cualquier nave de la flota aliada. Su casco vibraba con sistemas de armas orgánicas capaces de destruir ciudades enteras. Era el símbolo del poder de la hegemonía. El propio Andar comandaba desde su centro neurálgico. La capitana oficial táctica Yun Soyeon gritó con voz tensa pero decidida. Estoy detectando una enorme acumulación de energía en la nave insignia. Están preparando una superarma. A través de las lecturas de los sensores, Yan pudo ver lo que planeaba el almirante Hegemony. Los biocañones de la nave insignia se preparaban para una explosión devastadora que podría aniquilar a la mitad de la flota aliada de un solo disparo. Las naves más pequeñas no podrían acercarse lo suficiente para detenerla a tiempo, pero el Defiance Edge sí. El ingeniero Cho Hun apareció en el puente, con el uniforme rasgado y la cara manchada de refrigerante. Capitán, he estado haciendo cálculos. Si redirigimos toda la energía restante a los motores y desactivamos los sistemas de seguridad, podemos alcanzar la velocidad de embestida. Pero no necesitó terminar. Todos en el puente lo entendieron. Un ataque de embestida a toda velocidad destruiría ambas naves por completo. Era un ataque suicida. La teniente Parkmer se apartó de su estación de comunicaciones. Con lágrimas en los ojos, pero con voz firme. Señor, he estado monitoreando las comunicaciones de la flota aliada. Si esa nave insignia dispara su superarma, lo perderemos todo. Todas esas naves, toda esa gente que vino a luchar junto a nosotros. Hun miró a su tripulación. Esta gente lo había seguido en una batalla imposible tras otra durante 10 horas seguidas. Tenían todo el derecho a intentar escapar, a salvar sus vidas. En cambio, lo miraban con expresión de severa determinación. No ordenaré a nadie que se quede, dijo en voz baja. Las cápsulas de emergencia siguen funcionando. Quien quiera abandonar la nave tiene 30 segundos. Nadie se movió. Nadie abandonó su puesto. El tripulante Yuo, vendado por sus heridas anteriores, habló por todos. Capitán,
Hemos llegado hasta aquí juntos. Lo lograremos juntos. La voz del doctor Sinera llegó por el intercomunicador desde la enfermería. El departamento médico informa que está listo, capitán. Nos quedamos. Informes similares llegaron de todas las secciones de la nave. El equipo de ingeniería, el equipo de armas, incluso los cocineros de la cocina, todos se ofrecieron como voluntarios para el sacrificio máximo. Jun sintió un nudo en la garganta por la emoción. No eran soldados buscando la gloria ni políticos dando discursos. Eran gente común que había decidido que algunas cosas merecían la pena morir. Los 50.000 civiles del convoy de refugiados, las naves aliadas que luchaban junto a ellos, la esperanza de una galaxia que había olvidado lo que era la libertad. A todas las naves, aquí el capitán Lee Jun, transmitió en todas las frecuencias. Sus palabras resonaron por la zona de batalla a cientos de naves y miles de tripulantes de docenas de mundos diferentes. La línea está trazada aquí. Nos mantendremos unidos o caeremos solos. El filo de desafío inicia su última incursión. Todas las naves aliadas, continúen el ataque. No permitan que nuestro sacrificio sea en vano. Los motores del viejo Frigot rugieron con más potencia de la que jamás habían generado. Jun había burlado todos los sistemas de seguridad, redirigido cada amperio de electricidad disponible y llevado el reactor más allá de sus límites teóricos. La nave aceleró hacia la nave insignia de la hegemonía como una flecha disparada por un arco. El almirante Beltar observó cómo se acercaba la nave humana en sus pantallas tácticas. Al principio pensó que simplemente estaban realizando otro ataque desesperado. Luego se dio cuenta de lo que realmente estaban haciendo. Y por primera vez en su carrera militar, sintió algo parecido al miedo. Maniobras evasivas. Gritó a su tripulación. Preparación para un salto de emergencia. Pero la nave insignia era demasiado grande para esquivarla rápidamente, y el motor de salto necesitaba tiempo para cargarse. Los humanos habían calculado su ataque a la perfección. El filo de desafío impactó la sección central de la avionave al 90% de la velocidad de la luz. La colisión liberó más energía que una pequeña estrella, creando un destello brillante, que podía verse desde los sistemas vecinos. Ambas naves fueron consumidas en una explosión que iluminó la oscuridad del espacio como un sol recién nacido. Por un instante, la batalla se detuvo por completo. Tanto las naves aliadas como las Hegemony detuvieron su combate para observar la bola de fuego en expansión donde 200 valientes humanos habían hecho su última resistencia. Entonces, la onda expansiva impactó. La explosión atravesó la formación de la hegemonía como un huracán, dañando docenas de avionaves y haciendo que otras giraran sin control. Más importante aún, destruyó la ventaja psicológica que había hecho a la hegemonía imparable. Su poderosa nave insignia, su invencible almirante, su símbolo de poder absoluto, todo reducido a partículas brillantes. El teniente coronel Park Jin-gu había llegado con la flota de socorro humano justo a tiempo para presenciar el sacrificio. Sus naves se unieron a las fuerzas aliadas mientras presionaban su ataque contra las tambaleantes naves de la hegemonía. Por primera vez en la historia de su imperio, los conquistadores alienígenas se vieron en retirada. Señor, su oficial de comunicaciones informó, las naves Hegemony están saltando del sistema todos ellos. Jin-gu observó el campo de escombros en expansión donde el filo del desafío había presentado su última defensa. En algún lugar de esa nube brillante de metal y energía se encontraban los restos de 200 héroes que habían cambiado el curso de la historia galáctica. Al otro lado de la zona de batalla, las naves aliadas comenzaron a transmitir en todas las frecuencias. El mensaje se extendió de sistema en sistema, de planeta en planeta, de especie en especie. La hegemonía podía ser derrotada. El imperio invencible se había visto obligado a retirarse en mundos conquistados. Los movimientos de resistencia comenzaron a planear levantamientos. En el espacio Nasur, flotas ocultas comenzaron a coordinar ataques.
La chispa que el capitán Li Yan y su tripulación habían encendido se estaba convirtiendo en un reguero de rebelión. En el convoy de refugiados, 50.000 civiles presenciaron el final de las batallas a través de sus visores. Habían sido salvados por personas que eligieron sacrificarlo todo por extraños. Niños que crecerían libres, padres que volverían a ver a sus familias, ancianos que morirían en sus propias camas en lugar de en campos de prisioneros alienígenas. Todo porque una nave se había negado a retirarse. La leyenda se extendió rápidamente. La historia del desafío de Edge y su tripulación se convirtió en el grito de guerra de todas las especies que habían sufrido bajo el dominio de la hegemonía. Una nave había mantenido la línea. Una tripulación había demostrado que incluso los conquistadores más poderosos podían sangrar. La era de la conquista fácil había terminado. La galaxia había aprendido lo que significaba luchar como humanos. Y en las profundidades del espacio, el campo de escombros en expansión brillaba como un monumento al coraje de la gente común que había hecho cosas extraordinarias. La leyenda del desafío de la humanidad había comenzado, y brillaría con más fuerza que cualquier otra.